Buenas tardes, mis hermanos. Es un placer, un gusto, un honor estar con ustedes aquí y tener este privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Es una alegría también el poder verles y ver la iglesia casi sin ninguna silla disponible. Así que gracias al Señor que su Espíritu nos tocó para llegar temprano hoy día y estar unánimes como iglesia. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Son los últimos versículos del capítulo 4 y vamos a hacer lectura de los versículos 32 al 37. Leo la Nueva Biblia de las Américas, me puede seguir también en su traducción. Dice así el Señor: La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ninguno necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Oremos. Padre nuestro, oh Señor, háblanos por medio de tu palabra, que tanto pequeños como adultos puedan escuchar tu dulce voz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, con tu palabra. Exhórtanos, anímanos. Corrige todo lo que sea necesario corregir en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar en este tiempo con humildad ante tu palabra. Oh Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú anhelas que seamos, oh Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe y dirija todo este tiempo. En tu nombre, Señor, amén. Muy bien, hemos llegado hasta este punto, hermanos, viendo cómo la iglesia del Señor se ha empezado a desarrollar. Y aunque ya han pasado meses, tal vez años, en esta primera parte en Jerusalén se desarrollan 2 años aproximadamente, vemos cómo la iglesia va avanzando con el Evangelio. Y encontramos realmente oposición en la iglesia, amenazas, como ya hemos visto. Hemos visto cómo el Señor ha estado con ellos y les ha dado valor y poder para predicar. Y han dado gran testimonio sobre Jerusalén. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando ascendió? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta parte del libro de los Hechos, los hermanos han sido testigos en Jerusalén. Y la iglesia, hermanos, hasta este punto, es algo realmente asombroso, de una naturaleza totalmente ajena a este mundo. Porque ni siquiera en el Antiguo Testamento, hermanos, ni siquiera en el Antiguo Testamento podemos encontrar un pueblo así, como lo acabamos de leer, unido entre sí, con un mismo sentir, con el valor para predicar, aun que las autoridades se opongan. Aún a pesar de las amenazas, a pesar de la cárcel,
vemos a una iglesia, a un pueblo, una congregación con una naturaleza que no es de este mundo, la iglesia. Y este hermoso cuadro de la iglesia que hemos visto hasta ahora, si han sido atentos a las predicaciones, ya hemos visto un pasaje muy similar a este, en el capítulo 2, aunque toma aspectos diferentes realmente a resaltar, pero repite un poco de lo que ya he explicado y también enseñado en el capítulo 2. Pero si llegamos hasta este punto con una iglesia así de hermosa, es imposible pensar en el profeta Ezequiel, cuando dijo en el capítulo 11 de su libro, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. No podemos ignorar este pasaje porque en la iglesia, hermanos, se cumple aquella profecía de Ezequiel, donde el Señor dice, yo daré un solo corazón. Y en el texto que vamos a ver hoy, podemos ver esto, un solo corazón. Y le he puesto por título a este sermón, el corazón de la iglesia. No hay aquí, hermanos, muchos corazones que aman al Señor. Hay un solo corazón que palpita al mismo tiempo por el Señor Jesucristo. El Señor, cuando nos salvó, el Señor, cuando nos regeneró, nos dio un nuevo corazón. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Cuando la mayoría de las multitudes y de las personas están ahí afuera haciendo lo que cada uno quiere para sí mismo, nosotros estamos aquí. Algunos pasando frío, otros pasando hambre, otros tal vez con poca paciencia, tal vez otros con diferentes problemas, tal vez otros con diferentes necesidades, pero de todas formas aquí. Porque hay un solo corazón, hay un solo deseo en cada uno de nosotros, y es adorar al Señor, estar con Él, aprender de Él. Entonces, hermanos, la iglesia es totalmente única en su esencia, nada se compara a ella. Y eso es lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. Y hay abundante gracia en medio de ellos, para ellos y para con los de afuera también, porque ven estas cosas que van en contra de la naturaleza, de las cuales vamos a hablar ahora, cosas que no son naturales del ser humano, cosas que nuestros corazones carnales, naturales, animales, no desean por sí solos. La iglesia tiene un corazón diferente. Lo que podemos encontrar primeramente, hermanos, en el versículo 32 es lo siguiente. Sígame en la Biblia. Dice, la congregación de los creyentes, y nos detenemos un poco ahí. ¿A cuáles creyentes se refiere? Se refiere a los creyentes que fueron convertidos en el capítulo 4 gracias al segundo sermón del apóstol Pedro. ¿Recuerdan bien cuando el Señor sanó a este cojo en el templo, en la puerta la hermosa? Dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y se calcula que podría ser más de 10,000, contando obviamente a mujeres y niños. Entonces, esta es la congregación de los que creyeron. Aparte de los que ya eran creyentes junto a los apóstoles, esta congregación de los que creyeron
junto a todos los discípulos era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La palabra aquí dice que eran de un corazón y un alma. Lo que yo bien decía, la iglesia tiene solo un corazón. Todo el corazón que Dios nos ha puesto en nosotros es el mismo corazón que ha puesto en su hermano que está al lado. Si no pensamos ni amamos igual, no es por causa de ese corazón, es por causa de nuestro ser caído, que no nos deja ser unánimes. Una de las características del corazón que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo es un corazón en unidad. Y la unidad es un tema complejo entre las iglesias. Aún recuerdo en una antigua iglesia que yo participaba que se desafió a la iglesia a orar por la unidad. Y de forma paradójica fue en ese mismo año cuando la iglesia estuvo más dividida. Porque la unidad es algo difícil de conseguir en la carne. Solamente sobra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hay que rechazar todo pecado que haya entre medio en nuestros corazones, sacarlo del frente para permanecer unidos. Lucas aquí ocupa dos palabras, de un corazón y un alma. Primero, corazón es la palabra que nosotros conocemos como cardia, de donde viene cardiología, pero que se ocupa de una forma más figurada en las Escrituras para abordar el pensamiento y el sentimiento. Lo más profundo del ser es el corazón. La Escritura también lo marca como las corrientes escondidas de la vida personal. Recuerda en el proverbio cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otras versiones dicen, porque de él corren las aguas de la vida o brotan las aguas de la vida. Todo lo que hay en el corazón, hermanos, va a dar como resultado lo que sentimos. Y todo lo que sentimos, hermanos, va a dar un resultado de lo que hacemos y cómo nos comportamos. Por eso el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es sumamente importante porque ahí se alojan nuestros más profundos y privados pensamientos y sentimientos. Lo que hay en ese corazón va a reflejar afuera nuestra vida en nuestras acciones. Por eso el Señor dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y la segunda palabra es la de un alma, o otros traducen un espíritu, que la misma palabra es intercambiable, que se refiere más al asiento de la voluntad y del propósito, de lo que queremos lograr, de lo que tenemos que hacer, de cuál es nuestra vocación. En simples palabras, hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que la iglesia tenía un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, una misma voluntad y propósito para seguir adelante. ¿Van a haber desacuerdos? Sí, como Pablo lo tuvo con Bernabé, pero tenían el mismo propósito, ir adelante con el Evangelio, que más familias fueran alcanzadas con la palabra del Señor, que cada uno fuera santificado y que cada uno hiciera la voluntad del Señor. Un corazón, un alma. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose
por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Todo esto, hermanos, nosotros lo tenemos en común. La unidad de la iglesia se nos ha sido dada. Ese corazón ya lo tenemos. Si somos verdaderos hijos de Dios, ya lo tenemos dentro. No tenemos que buscar la unidad. Tenemos que buscar realmente realizar esa unidad. Porque el texto dice en el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Dios ya creó la unidad de la iglesia. Somos un cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros debemos esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, soportándonos unos a otros. Y hermanos y hermanas, lo sé, incluso niños, lo sé, a veces es difícil soportar a otro, a veces es difícil soportar a otro niño, a veces es difícil soportar incluso a otros niños cristianos que tenemos también esa comunión, a veces es difícil. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Esfuércense, tengan paciencia, mansedumbre, humildad, sopórtense unos a otros por amor al Señor. Esa es la iglesia. Son personas rechazando sus propios intereses por el amor al Señor y a los hermanos. Sigue diciendo el texto en Hechos capítulo 4, versículo 32, ninguno decía ser suyo lo que poseía. Y aquí nos encontramos con una multitud que aprendió muy rápidamente acerca de la mayordomía, algo que tal vez a todos nosotros nos ha costado la vida aprender, ya que ellos obviamente habían sido enseñados desde pequeños en cuanto a la ley. Por lo tanto, cuando escucharon el Evangelio, simplemente encajaron cada pieza en su lugar y fueron obedientes. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Conocían muy bien acerca de la mayordomía bíblica. Dios es el dueño y nosotros somos administradores. Dios es el dueño y nosotros somos administradores. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? ¿Hay algo, hermanos, de lo que tenemos que sea realmente nuestro? ¿Hay algo realmente, hermanos, de lo que poseemos, de lo que somos incluso, que sea realmente nuestro? Claro que no. Todas las cosas son del Señor. Nuestra vida es del Señor. Nuestra vida es del Señor. Cuando Él quiere, la quita. Como lo vamos a ver en el próximo sermón. Que este es un contraste, o mejor dicho, lo otro va a ser el contraste de esto, de lo que sucede al interior de la iglesia. Él es el dueño de todo. Nosotros solo administramos los bienes de Dios. Y eso no nos gusta. Eso nos molesta. Aunque decimos amén, en el fondo aún estamos arraigados a las posesiones, arraigados a las personas, arraigados a mis propios propósitos. Sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ahí la palabra común es koinos, que nosotros la hemos escuchado cuando decimos koinonía. De ahí viene la palabra koinonía y significa pertenecer a varios. La koinonía tiene mucho más que ver que solamente compartir alimentos, como a veces lo entendemos. Tiene que ver el compartir la vida, compartir los deseos, compartir los propósitos, compartir junto a nuestros hermanos, las personas que usted tiene sentado al frente, al lado, atrás suyo, la vida y vivir como una familia. Y si mi hermano, como vamos a ver en el siguiente punto, tiene necesidad, apoyarlo como si fuera yo mismo o un hijo mío o un hermano en la carne.
Y nace una pregunta aquí para ustedes, hermanos. Si compartimos todas estas cosas espirituales, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo cuerpo, un mismo Señor, todas estas cosas, ¿por qué no deberíamos compartir las cosas terrenales? Si compartimos las cosas celestiales, que son las más valiosas, ¿por qué nos cuesta tanto compartir las terrenales? O dígame usted, ¿qué es más valioso? ¿El Señor Jesucristo o sus bienes materiales? Todos sabemos la respuesta, pero todos nosotros compartimos al mismo Señor, al mismo Salvador. Pero nos cuesta a veces compartir algo tan simple como nuestro vehículo. Cuando sabemos que hay necesidad en la iglesia y sabemos que hay hermanos que no tienen transporte y podemos, por voluntad propia, sin esperar que nos pidan, acercar a los hermanos. Y así llevarlo a cualquier área de necesidad de la iglesia. ¿Qué es más valioso? ¿Las cosas espirituales o las cosas terrenales? ¿Por qué nos cuesta compartir tanto las cosas terrenales? Es porque estamos amarradas a ellas. Nuestro corazón está amarrado a ellas. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3, lo conocemos, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así tiene que ser nuestro corazón. Así Dios nos ha dado un corazón para actuar así. Y si no estamos actuando así, es porque hay algo malo en nuestra vida espiritual. Sigue el texto en el versículo 33, dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No solo el Señor nos ha dado un corazón en unidad, sino también un corazón testificador. Es que, hermanos, los creyentes no podemos callar lo que hemos aprendido del Señor, lo que hemos oído, lo que hemos visto, como dice también en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. La vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El corazón que Dios ha puesto en la iglesia, en cada uno de nosotros, es un corazón testificador, que no puede callar, que no puede simplemente dejar que pasen los días y los años sin hablar de Jesús. Por eso, el cristiano verdadero, de alguna forma encuentra el tema espiritual en la mesa. Y comenzamos a hablar del Señor y de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, dar testimonio, ser testigos de Él. Hasta el fin de la tierra. Un corazón así no puede callar. Por eso somos llamados siempre a predicar su palabra. De forma pública, personal, como sea, a hablar del Señor. Un corazón que desea que otros también entren a la misma comunión. Que otros experimenten esta unión que tenemos con Cristo. Ese es un corazón testificador. La palabra de testimonio ahí es marturión, que tiene que ver con la experiencia personal. Contar acerca de la experiencia personal que hemos tenido con el Señor Jesucristo. Y el propósito de esta experiencia, hermanos, es que otros también sean persuadidos a creer y tener esta comunión
tan grande que tenemos con el Padre y con Jesucristo. Un corazón testificador. La iglesia tiene un corazón de proclamar aún más allá de nuestros límites, hasta los confines de la tierra. El versículo 34 también dice: no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. La tercera característica que el corazón de la iglesia tiene, que es un corazón generoso. Es un corazón generoso. Dice la Escritura, no había ningún necesitado entre ellos. Los israelitas sabían muy bien que no podían haber pobres en medio de ellos, porque era un mandato del Señor. Debían ser generosos. Mateo, voy a leer muchos versículos, este es un tema muy amplio, voy a resumirlo. Mateo 19, 21, dijo el Señor Jesús: si quieres ser perfecto, ¿se acuerdan del joven rico? Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sé mi discípulo. ¿Y se acuerdan lo que hizo el joven rico? Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero acá vemos a hombres, a familias, vendiendo sus posesiones para ayudar a sus hermanos que tenían necesidad. Cuando estudiábamos ese pasaje del joven rico, a veces podríamos haber llegado a la conclusión de que era mucha la exigencia también. Cómo este joven rico iba a vender todas sus posesiones y regalarlo a los pobres. Jesús no estaba pidiendo mucho. Pero vemos ahora a una multitud, a una congregación profundamente generosa, que va a dar de lo suyo por los necesitados. Ellos conocían muy bien la ley. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8 dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Ellos sabían que por la ley del Señor tenían que ser generosos. Por eso cuando cultivaban en sus terrenos, no cosechaban hasta lo último, sino que los rincones del final los dejaban para que los pobres fueran y sacaran también de una forma digna para su sustento. Así también los frutos que caían a la tierra, al suelo, no los recogían, sino que quedaban también para los necesitados. ¿Recuerdan en el libro de Ruth, cuando Ruth llega a las tierras de Israel y va a las tierras de Booz? Booz le dice a sus empleados: no, déjenla que saque las sobras, ¿cierto? Los restos, porque ella era alguien en necesidad. Ahí se ve la ley aplicada. Cómo el Señor enseñaba a ser generosos con los demás. El Proverbio 22:9 dice: el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Y en el mismo libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 35, dice: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, hermanos, esta parte nos cuesta mucho, a todos, sin excepción. A veces esto lo tratamos mucho más con los niños, ¿cierto? Y les decimos: aprende a compartir con tu hermano. Préstale ese juguete al amiguito. No seas así. Pero nosotros somos aún peor muchas veces. Cuando vemos la necesidad en el otro, somos como decía Santiago. A veces decimos: que el Señor te bendiga, voy a orar por ti.
y me voy rápido. Y no hago nada para poder ayudarlo. Estos hermanos entendían la generosidad. La generosidad, hermanos, no es una enseñanza para niños. Es una enseñanza para la iglesia, para una persona de cualquier estatura y edad. Ellos entendían muy bien que la vida no consiste en los bienes. Lucas 12:15 dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ellos entendían esto. Entendían que los bienes son buenos, que son parte de la bendición del Señor, que son del Señor. Pero la vida no es el dinero no es el rumbo de la vida. No es el fin, sino que es un medio para bendecir también a otros. Y quiero dejar muy claro el siguiente subpunto también, hermanos. La Biblia enseña claramente en muchos versículos lo siguiente. La Escritura señala que el propósito de Dios al dar riquezas a algunos es que ayuden a los hermanos en necesidad. A veces nace la pregunta, ¿por qué Dios da más a otros y a mí me da poco? La Escritura dice, por ejemplo, en 2 Corintios 8, 13 al 15, esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De modo que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, el que recogió poco no tuvo escasez. Ahí está citando el Antiguo Testamento, Éxodo, en el capítulo 17, acerca del maná y las codornices. Como siempre Dios proveyó para todos. Nadie tuvo escasez. Y cuando Dios, voy a hablar más directo, cuando Dios te da, hermano o hermana mía, cuando Dios te da abundancia, es para bendecir a otros. Es para suplir la escasez de otro. ¿Entiendes bien ese punto? Esa abundancia que Dios te ha dado, aparte de para bendecirte, para que te vaya bien y para, como dicen otros pasajes, para que lo disfrutes, es para suplir las necesidades de los otros. Quiero hacer otra pregunta. Imaginemos que Dios nos bendijera en abundancia a todos nosotros por igual y que ninguno tuviese necesidad. ¿Cómo podríamos experimentar la generosidad? Desde los dos puntos de vista. ¿Cómo nosotros podríamos experimentar la generosidad de recibir una ayuda cuando estoy en necesidad? Y desde el otro punto, ¿cómo yo podría experimentar la generosidad al bendecir a otro con mi abundancia? Sería imposible. Por eso muchos de los que tienen abundancia han tenido en su tiempo necesidad, porque han experimentado la generosidad de otra mano, para dar también con su mano propia a otros. Entonces, hermanos, no debe haber necesidad entre nosotros. Rompe ese ídolo si es lo que realmente está en tu corazón y suelta para la necesidad de la iglesia. Primera de Juan 3, 14, 17, este es un versículo fuerte, por favor tengan precaución al escucharlo, porque realmente es fuerte. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino,
y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El apóstol Juan va a ser radical, podríamos decirlo así, radical en este pensamiento. El que no muestra amor por sus hermanos realmente es un asesino, que nunca ha conocido a Dios, que nunca el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, sobre la generosidad es nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta congregación, hermanos, que se convirtió por el segundo sermón del apóstol Pedro, vio cómo la gracia de Dios fue derramada en su vida, cómo el Señor los perdonó, cómo Dios mismo hizo descender a su santo Hijo Jesús para morir por los pecados de ellos. Y ahora ellos se miran a sí mismos y dicen, ¿qué puedo darle yo al Señor si todo es de Él? Ahora tengo la riqueza más grande del universo allá en el cielo. ¿Qué son estas cosas que tengo aquí en la tierra? Sino nada más que medios para ayudar y agradecer también al Señor ayudando a mis hermanos. El Señor Jesús nos ha dado el mayor ejemplo. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Hoy todos nosotros tenemos herencia, la misma herencia. Somos uno en Cristo. Tenemos el mismo corazón de generosidad. Tenemos la misma herencia. Y por último, hermanos, leamos el versículo 36. Dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. El Señor Jesús, su Espíritu Santo, no solo nos ha dado un corazón en unidad, un corazón que testifica, un corazón generoso, sino también, hermanos, nos ha dado un corazón que consuela. Y aquí Lucas va a poner un ejemplo de una persona conocida en la iglesia, de los primeros discípulos, y que va a tener también protagonismo en el libro de Hechos, en su segunda parte, y es el caso de Bernabé, el compañero de viaje del apóstol Pablo. Él realmente se llama José, por si no sabían. Dice que es José, un levita, alguien de la familia sacerdotal, pero que estaba ya en la dispersión, era natural de Chipre, una de las islas donde el apóstol Pablo también va a ir junto al mismo Bernabé. Y dice que los apóstoles lo llamaban Bernabé. Le pusieron un apodo, por decirlo de otra manera. Y que este nombre significa hijo de consolación, que es un derivado del Paracleto, que nosotros conocemos, el Consolador, el Espíritu Santo. La palabra no es Paracleto, sino que es Paraclesis, que es alguien llamado al lado de uno para animar, sostener, fortalecer y consolar a otros.
Y Lucas va a poner este ejemplo para destacar algo. Y es que realmente este discípulo llamado José, que le decían Bernabé, era alguien que realmente tenía un corazón de consuelo para la iglesia. Como también vamos a ver más adelante, él fue también consuelo para el mismo Saulo. Recuerdan cuando, después lo vamos a ver más adelante, pero cuando Saulo se convirtió al evangelio, todos le tenían miedo, porque era un asesino de cristianos. Entonces imagínense entrar aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Conocido como el Saulo, quien perseguía a la iglesia. Nadie confiaba en él. Pero vemos cómo Bernabé se apiadó de él, cómo fue y lo sostuvo en esa soledad, porque pasó mucho tiempo en soledad, en la misma iglesia. Las otras personas no querían hablar con él, no se juntaban con él, pero él realmente lo introdujo a la iglesia, lo animó, lo confortó, lo sostuvo, lo exhortó a permanecer fiel. Y más adelante también actuó de la misma manera con Juan Marcos. Juan Marcos era la razón por la cual tuvieron el gran desacuerdo Bernabé y el apóstol Pablo. Porque Bernabé quería llevarlo al ministerio, pero Pablo le dice, no lo quiero llevar al ministerio, porque él nos abandonó. Él nos abandonó. Y aunque eso es cierto, y aunque dicen también que probablemente Juan Marcos no aguantó la presión de la posición del Evangelio, que era una posición demoníaca, se registra su último viaje pasando por el mismo Chipre, donde solo se registra una conversión, un alma que se convirtió, y enfrentándose también al mago Barza Jesús, donde los espíritus inmundos eran muy fuertes y muy poderosos, y se dice que no soportó esa presión y se regresó. Pero aquí vemos a Bernabé apoyándolo, sosteniéndolo. Y vemos cómo, toman sus propios rumbos, ¿cierto? Pablo con Silas, Bernabé con Juan Marcos. Y nos alegramos a escuchar después en las epístolas de Pablo cuando llama también a Marcos, a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Vemos como el apóstol Bernabé, el discípulo Bernabé, fue también de sostén para este hermano en el cual habían dejado de confiar también en la iglesia. Y cómo también lo confirmó con su corazón también de consuelo. Quiero preguntar a la iglesia, y en esto pueden levantar su mano. ¿Cuántos necesitan un Bernabé? Yo necesito uno. No sé ustedes. Estamos mal, pastores, porque nadie... Perdón, está muy bien. Muy bien el trabajo, porque nadie necesita consuelo, sostén. A ver, de nuevo. Levante la mano. ¿Quién necesita un Bernabé en su vida? Que lo anime, que lo sostenga, que pregunte cómo ha estado. Bueno, así al ojo, porque muchos se quedaron ahí. Más de 20 personas. Ok, entonces necesitamos 20 Bernabés, al menos. ¿Quién está dispuesto a ser Bernabé? Para sostener a esas otras personas. Bueno, nos faltan, levantaron como 5. Pero el apóstol Pablo nos va a decir que eso no es solo trabajo de los pastores, sino de toda la congregación. Él dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Es trabajo nuestro ser como Bernabé. Todos nosotros podemos serlo. Es solamente un ejemplo el caso de Bernabé, pero seguramente en la iglesia abundaban personas que consolaban, que animaban, que sostenían a los otros en todas las dificultades que se presentaban en la iglesia. Y si la iglesia hoy, hermanos, si la iglesia hoy tuvieras que ponerle un nombre a usted, ¿qué nombre le pondría? A Bernabé le decían hijo de consolación.
¿Cuál sería su nombre? Consolación, amor, el trueno algunos. Gracias al Señor, después le cambiaron, ya no le llamaban hijo del trueno, porque obviamente su carácter fue pulido. El apóstol del amor, dice acá. Generosidad, le podrían llamar generosidad. Servicio, integridad, oración. ¿Qué es lo que realmente reflejamos y aportamos a la congregación? ¿Qué nombre nos pondrían? ¿O serían nombres más negativos? El Señor queja, el Señor no estoy de acuerdo. Bueno, no voy a decir más porque está bien. Pero es para que analicemos, hermanos, es para que evaluemos. Y algo muy importante, y terminamos con esto. Termina diciendo el texto, poseía un campo y lo vendió. Bernabé poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces vemos a alguien que no solamente era de consuelo, de palabras solamente, sino también con hechos. Una fe con obras. No solamente de palabras, sino también con hecho y verdad. Vemos a este misionero que después va a ser un protagonista y fundamental también en la obra misionera con Pablo, que no se limitaba solamente a entregar su vida, sino que también a entregar sus posesiones. Un siervo de Dios dispuesto a dar también de lo suyo para bendecir a otros. Bueno, en conclusión, hermanos, con esto finalizamos. Dios nos ha dado un mismo corazón. Un corazón con el cual podemos estar unidos, con el cual podemos tener generosidad unos con otros. Podemos predicar el Evangelio juntos, unánimes, y también consolarnos unos a otros. Pero ¿qué pasa, hermanos, si hoy en nosotros no hay un espíritu y un corazón de unidad? ¿Qué es lo que sucede si realmente hoy no poseemos un corazón testificador, con ganas de hablarle al mundo entero acerca de Jesucristo? ¿Qué pasa si en nuestras vidas no encontramos realmente esa generosidad? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué pasa que nos desinteresa realmente nuestro hermano y no tenemos ese consuelo para animar a la iglesia? Y aquí me adelanto un poco y pido disculpas al que va a predicar después, el próximo domingo, pero lo que sucede es que Satanás nos ha engañado. Satanás nos ha engañado. Ha invadido nuestros corazones con mundanalidad, con deseos propios, con autosuficiencia, con individualidad. Eso es lo que va a pasar después en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Vemos que Satanás llenó su corazón con deseos propios, proyectos personales, fuera de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que está en nuestros corazones? Tenemos ese corazón que Dios nos ha dado, pero nosotros también somos responsables de qué ponemos en ese corazón. De él mana la vida. ¿Qué abunda en nuestro pensamiento? ¿Qué abunda realmente en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuáles son los deseos más profundos de nuestra vida? Eso es lo que le da un rumbo a nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos de dejar de introducir dioses falsos a nuestros corazones. Debemos destruirlos y limpiar realmente nuestro ser. Y que nuestro corazón, y este es un versículo que me gusta mucho, el Salmo 73, 25 dice que nuestro corazón sea así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
ese tiene que ser nuestro corazón. Podemos tener ese corazón. Tenemos que limpiar realmente nuestro corazón para servir como se debe a nuestro Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendices tanto al poder escucharla. Y nos toca cada vez más.